Seguramente usted ha escuchado eso de que su sonrisa es su carta de presentación. Bueno, sí lo es. Y lucir unos dientes sanos y perfectamente alineados ahora es una realidad a su alcance en Caring Dentistry of Naples. Allí, la doctora Blanco junto a su equipo de profesionales trabajarán minuciosamente para que usted sonría de nuevo con confianza. Ya no tiene que esconder esos dientes para la foto, o si tiene una molestia, ya no sufra con ese dolor de muela o colóquese ese implante que le falta. Llame ahora mismo, no espere más, haga su cita de valoración y sonría de nuevo con unos dientes hermosos y naturales. Continuamos, amigos, con una información de suma importancia relacionada con un aviso publicado recientemente sobre las Cortes de Inmigración que informaron que algunos casos que están pendientes serán retrasados. Para conversar sobre este tema me acompaña vía Skype el abogado Jorge Delgado. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Muchas gracias por tener su programa. Muy buenos días. Abogado, y recientemente pues hemos escuchado de esta noticia. Explíquenos exactamente de qué se trata. Ok, sí, la Corte de Inmigración y específicamente las Cortes de Inmigración ha sacado un comunicado estos últimos días en enero 2022 para dar bienvenida al año, diciendo que las personas que tienen casos donde el respondente responda en no está en proceso no está detenido y no tiene abogado o no tiene representante, esos casos van a ser pospuestos o reprogramados. Ojo, muy importante, esto es gente que en este momento no tiene un abogado en récord, no tiene un abogado que ha presentado su nombre ante la corte. Esto es importante porque hay gente que dice, yo ya no tengo abogado, pero puede que el nombre de un abogado sí aparezca ahí por una representación anterior. Entonces nuestro consejo, como siempre, como decimos acá jugando, yo uso cinturón de seguridad, pero también uso bolsa de aire. Si bien este dispositivo ha salido en los últimos días, siempre es recomendable contactar a la corte para asegurarse que correctamente su caso va a ser pospuesto. Otra vez, gente que no está detenida, si un familiar suyo está en un centro de detención, esa corte sí va a llevarse a cabo, sí va a ocurrir. O si el representado tiene, valga la redundancia, un representante, tiene un abogado, pues ese caso también va a llevarse a corte en los próximos días, en el día que le toca. ¿Y la corte informó en ese comunicado, abogado, de cuánto pudiera ser ese retraso? No, por ahora lo único que han dicho, y de verdad que como comenzamos antes de entrar al aire, es algo que entre los abogados también estamos conversando, la incertidumbre total que estamos viviendo, que no me sorprendería que en los próximos días hay otro comunicado donde dicen que todos los casos han sido pospuestos, incluyendo los casos que tienen abogado. Estamos viviendo desafortunadamente días muy caóticos, no solo en lo que es las Cortes de Inmigración, sino en el mundo en general. Y bueno, las cortes y todo lo que está relacionado con inmigración no es excepción. Las cosas se reprograman, se retrasan por distintas razones. Específicamente ahora con la corte sabemos que, repetimos, los que no tienen abogado y no están detenidos, sus casos van a ser retrasados. Ojo, estamos hablando de gente sobre todo gente que tenía casos ahora en el mes de enero, febrero, marzo. Deben por favor mirar que su caso haya sido pospuesto. Siempre de todos modos asegurarse, no va a hacerse solo lo que escuchan acá en su programa, que lo decimos con la mejor intención, pero lo mejor es siempre contactar a la corte. Se puede llamar al número 1-800, hay una página web donde uno puede chequear el estatus de su caso, puede llamar directamente también al número de la corte local donde usted tiene que ir y le van a confirmar si su caso ha sido pospuesto. Y si usted tiene duda al respecto, comparto con todos ustedes la información del abogado Jorge Delgado. Su número de teléfono es 954-927-6254. También puede acceder a través de la página web jldelgadolaw.com o a través de su correo electrónico info@jldelgadolaw.com. Abogado, estas noticias o este anuncio, ¿son buenas o malas noticias para quienes tienen una corte pendiente? Bueno, qué buena pregunta, y lo siento tener que dar una respuesta tan de abogado, pero la respuesta es depende del caso que yo tenga. Una persona, por ejemplo, que tiene un asilo pendiente, porque las circunstancias en su país han cambiado y siente que su caso está débil, que no tiene grandes esperanzas de prevalecer en corte, pero que ya tiene permiso de trabajo, porque un asilo pendiente muchas veces lleva permiso de trabajo,
pues es una gran noticia que su caso sea retrasado, porque mientras tanto esta persona continúa con permiso de trabajo, puede seguir trabajando en Estados Unidos, tiene licencia de conducir hasta que tenga una nueva fecha. Y ver qué cambios hay en el futuro, ¿no? Entonces ganan tiempo. Una persona que tiene un buen caso, que piensa que es casi asegurado que lo va a ganar, pues quiere tener el caso lo antes posible. Entonces es bien difícil de decir si es bueno o malo. Eso va a depender en cada persona, en realidad, como siempre. Ahora, una persona que su caso va a ser retrasado porque no está detenida, tampoco tiene una representación legal, ¿puede buscar en este momento una representación legal para que entonces no le afecte esta medida? Es una buena pregunta, porque los casos ya están programados. Entonces si el abogado logra presentarse como abogado de récord, que pongan su nombre como abogado antes que sea reprogramado, tal vez se logre hacer eso. Si no, los abogados podemos pedir adelantar casos si es que es necesario. Si es, por ejemplo, el caso de una persona que está pidiendo algún tipo de alivio basado en sus hijos, y los hijos están por cumplir 21 años, que es el límite de edad para este tipo de caso, pues uno puede decirle, necesitamos apresurar este caso por tal razón. No es 100% seguro que se les va a otorgar lo que piden, pero se puede tratar. En realidad volvemos a lo mismo, depende de caso en caso. Sí, me voy entonces al lado contrario, al lado opuesto de las personas que de alguna, o por decirlo de alguna manera, le conviene que su caso sea retrasado, pero que en algún momento tuvieron un abogado que ya no lo tienen, pero que está registrado como que sí lo tienen en la corte. Bueno, en ese caso es bien importante, siempre un abogado debe asegurarse, si es que uno ya no está representando a una persona, el abogado tiene el deber de asegurarse de que la corte sea notificada para no crear este tipo de problemas, ¿no? Porque si un juez piensa que el abogado que el defendido tiene un representante, pues va a tomar otro tipo de actitud acerca de programar y esas cosas. Entonces es importante, sí, es muy importante asegurarse, ok, yo tenía un abogado, pero me acuerdo que no nos pusimos de acuerdo en sus honorarios o X razón, o porque me mudé, entonces yo ya no tengo abogado. Quiero asegurarme, tanto con el abogado como con la corte, que ya el nombre del abogado no aparece en récord. ¿Qué pasa? Hay accidentes. Yo recuerdo una vez que me llamaron de una corte, mientras la corte estaba en sesión, para preguntarme por qué no estaba presente. Y era un caso del que yo me había retirado y había cumplido con todos los requerimientos. Mi retiro del caso se había cumplido, pero en ese momento el juez, al leer el caso, no encontraba la orden donde se me permitía retirarme, imagínense, y me llamaron. Pero mi punto es que sí puede pasar que haya la confusión de que, a pesar que ya uno no tiene abogado, la corte piense que sí. Entonces es importante asegurarse de eso. Bueno, definitivamente el momento es crucial, porque bien sea que la medida pueda favorecer o perjudicar a alguien, es el momento entonces de averiguar a través de la corte o a través de su abogado cuál sería entonces el paso siguiente. Recuerde que el abogado Jorge Delgado cuenta con una línea telefónica a la cual usted puede acceder para hacer cualquier consulta, que es el 954-927-6254. En pantalla también compartimos página web y correo electrónico. Llame ahora mismo para consultar y saber exactamente dónde está parado, porque esta medida, como bien lo ha explicado el abogado, lo puede perjudicar o, en su diferencia, favorecer, de acuerdo sea su caso. Gracias, abogado, por el contacto y por esta valiosa información. Fiorella, si me regalas un minuto, claro, para aclarar que estamos hablando específicamente de la Corte de Inmigración. Tanto el Servicio de Inmigración como los consulados no han sido alterados por este nuevo dispositivo, ¿ok? El Servicio de Inmigración continúa funcionando como ha continuado funcionando los últimos meses, y los consulados también. En los consulados ya había una lentitud desde antes. Los casos están saliendo con gotero, pero están saliendo las entrevistas en números mucho menores de lo que era antes de que empezase la pandemia, pero está moviéndose. Okay. Y el Servicio de Inmigración, en realidad, yo debo admitir que me sorprende, porque su producción no ha bajado mucho, en mi opinión, al menos en lo que se refiere a otorgar citas a la gente que está aplicando por algún beneficio. Eso nomás quería aclarar, que es una gran diferencia entre la Corte, el Servicio de Inmigración y los consulados. Claro que sí, gracias por la aclaratoria y, por supuesto, gracias por su tiempo, abogado. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Que tengan muy buen día. Igual usted.